Ese 2 de mayo era un día como cualquier otro, pero tal vez un tanto especial para la castellonense Sonia Rubio Arrufat, una chica de 25 años, estudiante de filología, que había regresado ese mismo día de Londres. No había tiempo para deshacer la maleta. Sonia, la terremoto como la llamaban sus mejores amigos, había quedado ya con ellos para cenar en la pizzería Caruso e ir de fiesta por los pubs y discotecas de la zona. Después de visitar los pubs La Luna o Tránsito, donde se tomaron algunas copas, sobre las 4:30 y para terminar la noche eligieron la discoteca Picasso, que se encontraba en los bajos del Hotel Orange. Sobre las 5 de la mañana deciden irse. Sonia se despide de su amiga Consuelo, que toma el camino contrario en sentido Castellón, mientras que ella tenía que recorrer menos de 1 kilómetro hasta el apartamento de sus padres. Sería la última vez que la verían con vida. A pesar de la hora, aquella zona estaba repleta de gente, pero en algún punto alguien consiguió hacerla desaparecer entre la muchedumbre. Su familia puso rápidamente una denuncia por desaparición y enseguida empezó el despliegue. Durante los siguientes meses se repartieron por toda España más de 15.000 carteles con la cara de Sonia, al igual que en muchos aeropuertos de todo el mundo. La búsqueda fue exhaustiva, pero no tenían mucho por dónde empezar. Sonia era una chica normal, con una vida tranquila, sin enemigos ni cuentas pendientes. Hubo numerosas concentraciones e incluso pidieron colaboración a la Interpol. No faltaron las llamadas de testigos que afirmaban haber visto a la chica de los carteles, pero a la hora de hacer comprobaciones resultaban ser chicas con cierto parecido a Sonia, lo que causaba frustración tanto a los investigadores como a la familia. Tras 142 días de rastreos, el 20 de noviembre la policía recibe la llamada de un cazador que había hallado un cuerpo momificado entre los arbustos de un camino apartado a 5 kilómetros de Benicàssim, cerca de Oropesa del Mar. Al llegar a la escena supieron que las esperanzas de hallar a Sonia con vida habían llegado a su fin. Todo indicaba que se trataba de ella, sobre todo sus prendas. A simple vista presentaba signos de violencia. Estaba a medio vestir, tenía las manos atadas y su cabeza estaba tapada con un cubo y muchas ramas. Un lazo hecho con sus mismas prendas rodeaba su cuello y en la boca se le había introducido su propia ropa interior para después tapársela con cinta aislante. La escena era dantesca. El análisis anatomopatológico arrojó detalles escalofriantes. El hueso hioides estaba roto, lo cual indicaba que se había producido un estrangulamiento manual que había puesto punto y final a su vida. Los psicólogos forenses sabían que estaban ante un agresor sádico que tenía fijación por la sexualidad y que probablemente conocía a su víctima. Al analizar la escena del crimen se dieron cuenta de que no era la escena principal. Es decir, la habían matado en otro lugar y la habían trasladado donde finalmente fue encontrada. Por otro lado, la cinta aislante encontrada medía 18 milímetros de ancho y en España solamente se comercializaban cintas de 19 milímetros, así que empezaron a investigar de qué país podía provenir. Mientras buscan aturadamente al asesino de Sonia Rubio, a escasos kilómetros, en una acequia del camino de Bora-Riu en Villarreal, aparecen 3 cuerpos más. Se trataba de Natalia Archeló Solaria, de 24 años, Francisca Salas León, también de 24, y Mercedes Vélez Ayala, de 29 años de edad. Las 3 eran toxicómanas y trabajadoras sexuales de la zona de Bora-Riu. También tenían en común la forma en la que las habían matado. La causa era asfixia mecánica y, al igual que Sonia Rubio, también habían sido maniatadas, abandonadas en un sitio apartado semidesnudas y con su ropa interior convertida en el lazo que rodearía sus cuellos para terminar con sus vidas. Aún así, no relacionaron los 4 casos por una razón bastante indignante. Pues Sonia era una chica con una vida normativa y las 3 últimas eran toxicómanas que trabajaban en la calle y por las que nadie había interpuesto una denuncia por desaparición, siendo que llevaban 5 meses desaparecidas,
De hecho, fueron encontradas de casualidad. A pesar de que no consideraban que hubiera un nexo entre ellas, no cabía duda de que 4 muertes en menos de 5 meses en la provincia de Castellón eran muchas muertes y la gente necesitaba culpables. La Guardia Civil estaba a punto de darles lo que querían, así que un par de meses más tarde, el 18 de enero del 97, detienen a Claudio Alba, un hombre de 50 años, camionero de profesión, que tenía antecedentes por tráfico de drogas y que frecuentaba el camino del Río Verde donde trabajaban Natalia, Francisca y Mercedes. Lo acusaban de los asesinatos de las 3 chicas. El gobernador civil dio una rueda de prensa donde tranquilizó a la población y se pusieron la medalla de haber detenido al presunto culpable. Sin embargo, había muchas inconsistencias en la investigación y la única prueba que tenían contra Claudio era una bolsa de supermercado que habían encontrado en la escena del crimen de las 3 chicas. Resulta que en casa de Claudio Alba encontraron también una bolsa del mismo supermercado. Sería ridículo condenar a alguien con una prueba tan banal, pero así lo hicieron. Después de encerrarle, le sometieron a numerosas pruebas psiquiátricas y estaba siendo atacado duramente tanto por la prensa como por la gente. A nadie le importaba que el hombre proclamara su inocencia una y otra vez. Querían un culpable y no tenían otro candidato mejor. El perfil de Claudio era perfecto y tenía que asumir a como dé lugar la imputación. A un mes de su detención, en febrero del 97, aparece una 5ª víctima. Se trataba de Amelia Sandra García, de 22 años, desaparecida el 14 de septiembre del 96. José Fornás, un agricultor de la zona, y su hijo la encontraron en una mina de arcilla flotando cerca de Honda, otro pueblo de Castellón. Rápidamente dieron parte a las autoridades. Amelia presentaba golpes y el modus operandi se repetía, pues había muerto por asfixia mecánica y tenía las manos atadas por su propio sujetador. Hacía ya 5 meses que su familia había denunciado su desaparición. La última vez que la vieron con vida, Sandra salía de la discoteca Aquí me quedo, sobre las 6:30 de la mañana. Una vez más, al igual que en el caso de Sonia Rubio, estaban ante una chica con una vida normativa. Así que fue la primera vez que intentaron relacionar todos los casos, pues era evidente que el modus operandi era el mismo en los 5 casos. Pero por otro lado, el culpable que tenían encerrado no les convencía como autor de los 5 asesinatos. Meses después, en junio, en la vista de la audiencia provincial, se le concede la libertad condicional a Claudio Alba después de 5 meses en prisión. Pasó 2 años más teniendo que ir cada 2 días a firmar al juzgado y siendo sometido a diferentes sesiones psiquiátricas. Un año después de ser acusado, perdió su casa, la cual le fue imposible seguir sosteniendo, pues al principio su familia lo ayudaba económicamente con el alquiler, pero llegó un momento que ya no podían hacer frente a los gastos. Su camión había sido requisado por la policía para hacer las investigaciones pertinentes, así que cuando se lo devolvieron estaba destrozado e inservible. Finalmente le pagaron una indemnización por el tiempo que había pasado en prisión erróneamente, pero pocos meses después Claudio falleció presuntamente a causa de lo que había sufrido los últimos años desde que decidieron señalarle como culpable de asesinato. Un triste final para un hombre que, si bien no era un santo, no merecía el castigo desmesurado que finalmente recibió. En el momento que soltaron a Claudio, la investigación quedó en un punto muerto. La Fiscalía acude entonces a la UCO. La sección de homicidios decide hacer una perfilación criminal por primera vez en España. Una técnica forense creada por el FBI en los años 70 para hacer un retrato psicológico del autor del crimen a través de la escena del crimen, las víctimas y los patrones. Desgraciadamente, en el momento nadie se dedicaba a ello en España, así que pidieron ayuda al FBI y a la Universidad de Valencia, que contaba con el conocidísimo psicólogo Vicente Garrido. Determinaron que las huellas de comportamiento del asesino eran las siguientes. Tomaba decisiones por alguna razón muy concreta.
Mataba solo los fines de semana, por lo que debía ser una persona normal con hábitos de trabajo. Abandonaba a sus víctimas en lugares despoblados. Las asfixiaba y las ataba con sus propias prendas. A pesar de que había 3 víctimas prostitutas y 2 que no lo eran, seguramente consideraba que lo eran las 5, o por lo menos que no merecían vivir porque eran indignas. Las víctimas habían sido sometidas a un ritual de control. Llegaron a la conclusión de que estaban ante un hombre blanco de entre 30 y 35 años que vivía solo con un familiar, que actuaba solo y tenía dificultad para relacionarse con la gente, sobre todo si se trataba de mujeres, que tendría antecedentes por violencia sexual y, por último, dada la zona geográfica en la que asesinó a las chicas, el epicentro tenía que ser Castellón de la Plana. Allí es con certeza donde debía residir. Enseguida hacen una lista de sospechosos que reúnan dichas características y de esa manera aparece uno en concreto que les llama la atención. Él era Joaquín Ferrándiz. Lo que más les sorprende es que tenía antecedentes por una violación que había tenido lugar en el verano del 89. Joaquín, que tenía 23 años para el momento, acababa de conseguir un nuevo empleo gracias al padre de Beatriz, su entonces novia. Este había conseguido enchufarle en la empresa Marachi Iberia, una azulejera muy importante de Castellón. Su forma de ser no me gusta y me paso los días pensando en romper con ella a pesar de que no me conviene, pues necesito que su padre me enchufe en la azulejera donde trabaja. En fin, de esta locura que salga lo que Dios quiera. Era 6 de agosto. Pensó que aquello era motivo de celebración e invitó a sus amigos de fiesta. Bebieron toda la noche y en cierto momento Joaquín comentó que había discutido con su novia Beatriz. Decía que ella le había puesto los cuernos. Nadie lo sabía, pero esa noche intentaría por todos los medios descargar su furia contra alguna mujer. María José, de 18 años, conducía su moto por la carretera cuando un coche le da un golpe que la arroja fuera de la calzada. Es obvio, era Joaquín, que baja rápidamente y va a socorrerla e incluso se ofrece a llevarla al hospital a pesar de que apenas había sufrido unos pequeños rasguños. Pero en lugar de trasladarla al hospital decide desviarse y toma un camino de tierra que les conduce a un huerto de naranjos donde comienza a vejarla. Tanto María José como un testigo que se hallaba en la carretera en el momento del accidente ayudaron a condenar a Joaquín a 14 años de prisión por los hechos. Estaba avergonzado, no quería que nadie supiera de su ingreso en prisión, ni familia ni amigos, solo su madre, a la que le gritaba llorando sin cesar por los pasillos de comisaría: «Mamá, sácame de aquí, yo no he hecho nada a nadie». Dentro del penal solo se relacionaba con funcionarios, pues él no se consideraba un delincuente como los demás presos. Sin embargo, compartió celda con un hombre que había asesinado a su mujer estrangulándola, y eso le dio ideas para copiar su modus operandi más adelante, asegurándose así de que sus presas jamás pudieran volver a acusarle. Gracias a su buen comportamiento y a que su madre movió cielo y tierra, Joaquín Ferrándiz logró la excarcelación en abril del año 95, poco antes de que comenzara la oleada de crímenes de Castellón. María José, su víctima, recibía frecuentemente amenazas telefónicas y cartas por parte de la madre de Joaquín. «Ay, nena, y pensar que el día de mañana tú serás madre. Te diré una cosa, niña cruel y despiadada. Dios está por encima de tus mentiras, de tu padre y su dinero, y tarde lo que tarde, Él hará justicia». La policía ya lo tenía en la mira. Su pasado delictivo y su perfil coincidían con lo que buscaban los investigadores. Lo estaban acechando día y noche, pero Joaquín no lo sabía. Estaba confiado. Su coeficiente intelectual estaba a un 30% por encima de la media. Había tomado las suficientes precauciones para que nadie supiera jamás que él era el asesino, pero estaba equivocado. Uno de los peores errores que comete Joaquín llega el viernes 15 de febrero del 98.
Alrededor de las 6:30 de la mañana se encontraba en la avenida Almazora, por la zona de ocio Las Naves de Castellón de la Plana, donde había puesto los ojos en una chica que salía sola de una discoteca. Lidia tenía 19 años. Como siempre, la aborda e intenta introducirla dentro de su Seat gris mientras la coge por el cuello con la intención de estrangularla. Cuando la chica ya está semi-inconsciente, un vecino escucha los gritos y forcejeos y, armado con un palo, baja junto a su hijo a socorrer a Lidia. Tras el altercado, Joaquín se ve obligado a abandonar el lugar solo. Al día siguiente, él mismo acude a comisaría con la excusa de que había tenido una discusión fuerte con su novia y era probable que ésta hubiera interpuesto una denuncia en su contra. Se intentaba cubrir las espaldas por si acaso. Pero Lidia ya había denunciado y la policía no tenía ni la más mínima duda de que estaban ante el depredador de Castellón, como le apodó la prensa. En ese momento se monta un dispositivo de vigilancia los fines de semana para seguirle los pasos a Ferrandiz, con la esperanza de pillarle con las manos en la masa, pues las pruebas que tenían por el momento eran circunstanciales. Joaquín salía con sus amigos casi cada fin de semana. En algún punto de la noche se quedaba solo, pero no es sino hasta el 12 de julio que comete su siguiente error. Esa noche había cenado con su novia María Manuela, de 24 años. Pasan un rato juntos y la acompaña a casa. Acto seguido se dirige a la zona de ocio Las Naves una vez más y pone sus ojos en una chica, la que sería su siguiente presa. Pero esta vez Joaquín estaba siendo vigilado de cerca por la policía. Concretamente, detrás de su coche había uno perteneciente a la policía. Ellos mismos presenciaron la forma en la que miraba fijamente a la chica. Esta decide montarse en su coche sola y marcharse. Joaquín iba detrás, igual que la policía. En cierto momento ella baja a comprar cigarrillos en un bar. En ese momento Ferrandiz aprovecha para acercarse al coche de la chica, donde se agacha y hace algo que la policía no logra ver. Vuelve rápidamente a su vehículo y la chica arranca, y unos metros más adelante su automóvil vuelca. Lo que estaba haciendo Joaquín, que la policía no había logrado ver, era quitarle el aire de una rueda. Como siempre, baja del coche para ayudarla, entre comillas. Se ofrece a llevarla al hospital, pero uno de los agentes logra impedir que vayan los dos solos, así que él también sube al coche de Joaquín y efectivamente van hasta el hospital, donde dejan a la chica. A ese punto el agresor aún no sabía que le estaban vigilando, pero era como una bomba de relojería. O lo detenían o cometería otro crimen. En ese momento, más que nunca, estaba siendo un peligro para la sociedad. Joaquín Ferrandiz Ventura, más conocido como Chimo, nació en Valencia en el año 1963 en el seno de una familia de clase media de lo más normal. No hay mucha información sobre su familia, pero se sabe que su padre fue un marino mercante y él fue el pequeño de 3 hermanos. Chimo era un joven ejemplar, educado, ordenado y muy trabajador. La relación con su familia era buenísima, sobre todo con su madre, Asunción Ventura, con la que se llevaba estupendamente. En la adolescencia empieza a experimentar el trato con las chicas y no se le da muy bien. Muchos psicólogos afirmaron que es en esos momentos cuando Chimo empieza a desarrollar cierto resentimiento hacia las mujeres que poco a poco iría en aumento. Con 15-16 años sufre rechazo de alguna de ellas y eso le afecta profundamente. Le causaba ira y frustración. Entonces fue cuando empecé a desmoralizarme a nivel muy alto al darme cuenta de la clase de chica que era. Mi antigua antipatía se había transformado en odio. Con esta pérdida, sumada con la de María Ángeles y Cirila, mi vida sentimental se encuentra totalmente paralizada, en un bache difícil de empezar. A pesar de todo, no me desanimo y sigo sacando chicas a bailar en lo lento cuando voy a las discotecas. Pasan los años y Ferrandiz aprende a ocultar su ira hacia las chicas hasta que cumple 26 años. Aquí es cuando Chimo comete el primer delito en el año 89 contra la joven María José.
delito por el cual pasa 5 años tras las rejas. Esto le cambiaría para siempre, no solo en los actos criminales que después cometería, sino en su forma de ser y en su comportamiento con su familia. Al salir de prisión se muda a Castellón de la Plana con su madre, con la que empieza a ser violento y muy agresivo. La buena relación que un día mantenían se había terminado. Rápidamente consigue un trabajo en la compañía de seguros de automóviles Medivan SL, donde trabaja de forma ejemplar. Era muy metódico en su puesto y lo consideraban un gran empleado. De hecho, cuando deja de trabajar en la empresa, su lugar lo tienen que ocupar 2 personas para hacer el trabajo que hacía él solo. Ferrándiz caía bien, era un chico de buen ver, vestía bien y era muy amable. Pero quizás esa vida convencional no le satisfacía. Sentía que necesitaba algo más, algo diferente. Algo con lo que poder satisfacer su egocentrismo. Era perverso en sus fantasías a las que le dedicaba horas y horas. Estamos hablando de un psicópata de manual. Se desinhibía en ambientes donde no le conocían, mientras que en su círculo era la persona más normal del mundo. Era como llevar 2 vidas paralelas. En una era amable y bueno, y en la otra dominante y agresivo. Pero era lo suficientemente inteligente para que nadie se percatara. El día 29 de ese mes de julio finalmente detienen a Joaquín como presunto autor de los 5 asesinatos y lo encarcelan hasta la espera del juicio. En comisaría no declara, permanece impasible ante las acusaciones. Se hacía el tonto, a leguas se le notaba la frialdad, pero Joaquín no era la persona que esperaba a todo el mundo ver como autor de esos horrendos crímenes. Su perfil era más bien todo lo contrario, por lo menos en apariencia. En el registro domiciliario se le vio molesto. No le gustaba que tocaran sus cosas privadas ni las de su madre. Entre muchas otras cosas interesantes, pudieron dar con unos periódicos que hablaban de sus actos y la famosa cinta aislante de 18 milímetros, la cual presuntamente había conseguido su padre en algún viaje a África, pues al ser marino mercante solía viajar por todo el mundo. En un cenicero encuentran también el tapón de la rueda que desinfló en su último intento de agresión en presencia de los policías que lo estaban vigilando. Su madre permanecía atónita ante lo que estaba sucediendo, tal vez incrédula en el momento, aunque en una llamada intervenida por las autoridades a una de sus amigas, Asunción confiesa que ha habido más de una noche en la que ha visto a su hijo volver de madrugada con la ropa ensangrentada. Chimo se empeña en negarlo todo, pero pronto acaba confesando el crimen de Sonia Rubio. Resulta que los dos se conocían de vista, pues frecuentaban los mismos lugares de ocio como bares y pubs. Alejandro Gil, amigo de Chimo, declara que esa noche habían salido a celebrar su cumpleaños en el bar Sequiol y después decidieron ir a la discoteca Picasso, de donde Chimo desaparece sobre las 3 de la madrugada sin despedirse de nadie. De los demás asesinatos dicen no acordarse. Supuestamente sufre amnesia, pero gracias al psicólogo que le atiende, logra reconocer todos y cada uno de sus crímenes e incluso termina por hacer una reconstrucción por cada uno de los lugares donde había cometido tan horribles actos. Efectivamente, todo coincidía. Chimo sabía exactamente dónde había cometido los asesinatos y dónde había abandonado los cuerpos. Un dato curioso es cuando llegan al lugar donde fue hallado el cuerpo de la 5ª mujer asesinada, Amelia Sandra. Curiosamente era el mismo lugar donde años antes solía hacer paellas junto a su exnovia Beatriz. Y otro dato importante es que el agresor de Amelia había visto en las noticias que habían identificado los cadáveres de Natalia, Francisca y Mercedes gracias a sus huellas dactilares, por lo que decidió machacarle los dedos a ella para que así fuera más difícil su identificación. La perfilación criminal que se había hecho antes de dar con Joaquín estaba en lo cierto. El asesino conocía a sus víctimas. A Sonia la conocía de vista y tenían amigos en común.
A Natalia, Francisca y Mercedes las conocía porque solía frecuentar el camino Bora-Riu donde trabajaban y solía contratar de vez en cuando sus servicios. Y a Amelia Sandra, al igual que a Sonia, la conocía de vista, ya que salían por las mismas zonas de fiesta. Esos previos contactos sirvieron para que, de alguna forma u otra, Chimo empezara a fantasear con matarlas, pues para él no eran dignas y no merecían estar vivas, apelando así a su odio hacia las mujeres. En otro orden de cosas, el interés público era increíble. Todo el mundo quería detalles sobre ese chico de apariencia amable capaz de asesinar a sangre fría. Chimo acudía a los juzgados con gafas de sol, ocultando así la nula empatía y la gran frialdad que luego mostraba dentro de la sala cuando se las quitaba. El testimonio clave del juicio fue el de Lidia, la chica a la que por suerte unos vecinos lograron salvar. Ella había visto perfectamente el rostro de su atacante y, aunque detrás de un biombo por miedo, consiguió señalar a Chimo como autor de dicho acto. Eso, junto a las innumerables pruebas presentadas, consiguieron una sentencia condenatoria para Chimo. La fiscalía pedía 163 años de cárcel para él y que pagara 200.000 pesetas a las familias de las víctimas. Pero además pedían que se nombrara al Estado responsable de los actos de Joaquín Ferrandiz por haberlo dejado en libertad sin ningún tipo de seguimiento en 1995, justo antes de que comenzara a matar. Finalmente, el 14 de enero del año 2000, le sentenciaron a 69 años de prisión más 100.000 pesetas que tenía que pagar a los familiares de las víctimas. Chimo no cumplirá su condena de forma íntegra, pues según las leyes españolas es este mismo año 2023 cuando debe finalizar su reclusión. De momento permanece en el penal de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, de Ciudad Real. Es en esta misma cárcel donde viven a día de hoy recluidos algunos de los presos más peligrosos conocidos nacional e internacionalmente. Al poco tiempo de su condena empezaron a llegar diferentes testimonios de muchas otras mujeres que afirmaban haber sido acosadas e intimidadas por Ferrandiz, entre ellas una monja de 23 años de edad. Esto nunca fue tomado en cuenta y no modificó en nada su sentencia. A lo largo de estos años, Joaquín nunca ha llegado a solicitar permisos. Lo que sí que recibía frecuentemente, sobre todo en los primeros años, eran las visitas de una antigua novia, cuya identidad permanece en el anonimato. De momento no existe ninguna garantía de que Joaquín, ahora a sus 60 años, no vuelva a actuar. Y ya sabemos que un psicópata no es exactamente un enfermo mental a ojos de la ley, sino una persona carente de empatía y emociones. Y eso no tiene cura. La única cura para ellos quizás sea el aislamiento, aunque tal vez la psicocirugía y los elementos neuroquirúrgicos nos puedan salvar de ellos en un futuro. Los psicólogos afirman que de quedar en libertad, no creen que Chimo pueda volver a cometer crímenes en España. Más que nada porque donde más seguro se siente y donde más cómodo daría rienda suelta a sus más bajas y perversas fantasías sería en un lugar donde nadie le conociera, como por ejemplo lejos de este país. ¿Y tú? ¿Piensas lo mismo?